En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Sentados. Bueno, pues estas son las lecturas de este domingo. Si hubiésemos celebrado misa por la mañana en la montaña, hubiésemos celebrado del día de Acción de Gracias, de las témporas de Acción de Gracias que la Iglesia celebra el 5 de octubre. Pero bueno, como ya es a partir de las 3 de la tarde, propiamente ya es misa de domingo. Este evangelio que acabamos de escuchar es un evangelio muy importante que está, si no me equivoco, en Marcos y en Mateo por lo menos. Hemos leído la versión de Marcos, la versión de Mateo es todavía más fuerte, porque en ella, después de que Jesús dice lo que dice, cuando llegan a casa, San Pedro llega a decir algo que es curioso, porque él estaba casado. Si no me equivoco era San Pedro, a lo mejor me equivoco, pero dice: entonces no trae en cuenta casarse, si tal es la situación del hombre con la mujer. Ante la revelación de Jesús de cómo es el plan de Dios en el matrimonio, lo cierto es que los discípulos se asustan. Y esto sorprende porque lo natural es que el amor humano, de alguna manera, a todos nos entusiasme. Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, dice que promete muchísimo, que es la realidad que más promete al ser humano, ¿no? El amor humano, ¿no? Y por tanto sorprende, ¿no?, ese cinismo, ¿no?, de los apóstoles mismos, ¿no? Es más, hoy en día en general el mundo es cínico también respecto al matrimonio. Pocas personas se casan y si se casan, pues muchas veces no es por la Iglesia, y si se casan por la Iglesia, la puerta de atrás, pues por desgracia está siempre abierta para dejar el matrimonio, ¿no? Y el índice de divorcios hay que reconocer que es muy grande, bastante grande. Bueno, ¿todo esto para qué? ¿Para desanimaros y que os hagáis curas? Bueno, pues también, porque hay mucho trabajo. No, pues porque como que nos damos cuenta de la dificultad. Por otra parte, experimentamos, ¿no? Todos nos hemos enamorado y todos hemos experimentado cuánto nos saca de nosotros mismos, ¿no?, el amor. Y cuánto promete y cuánto uno, de alguna manera, se deja llevar, ¿no?, cuando está enamorado, ¿no? Pero, sin embargo, palpamos, y más ahora que nunca, la dificultad del matrimonio, de la realidad matrimonial. A mí me sorprende que Jesús, cuando le preguntan lo de que si es lícito al hombre repudiar a su mujer, lo primero de todo no es remitirse al Génesis, como luego hará, sino les dice: ¿qué os mandó Moisés? Y los fariseos responden lo que Jesús ya sabía, que Moisés permitía el divorcio. Y me sorprende porque lo suyo es que Jesús desde el principio hubiese dicho pues el plan que tenía para el hombre, que es lo que dice después. Pero le interesa subrayar lo de Moisés y dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió el divorcio. Es decir, por el pecado.
Cuando uno lleva ya 10, 15 años, como yo llevo en la vocación, o 20 o 25 en casado, la fuerza del principio se pierde, por desgracia. No sé si por desgracia, pero es lo que nos pasa, humanamente hablando, ¿no? Y entonces tendemos muy fácilmente, ¿no?, a justificar y a decir, bueno, es que verdaderamente yo no conocía a la otra persona, no, es que ha cambiado, no, es que esta situación, pues, de alguna manera explica todo, y es falso todo. Y Jesús dice, es únicamente por la dureza de vuestro corazón, por el pecado. Y eso no significa juzgar. Oye, yo no me atrevo a juzgar a nadie, que soy el primero que si sigo de sacerdote es gracias al Señor, que me podía haber salido 15 veces en estos 12 años. Y no me atrevo a juzgar tampoco los matrimonios que se divorcian, porque ciertamente, pues, es heroico mantenerse en el matrimonio. Lo sé porque tengo compañeros que están casados y voy a sus casas y me cuentan. Pero el Señor lo deja claro, no os justifiquéis, es la dureza de vuestro corazón, es el pecado lo que rompe el matrimonio, lo que rompe las vocaciones, instigado por el enemigo, por supuesto, el diablo siempre está detrás intentando romper las familias, pero es el pecado. Y en contraste a eso, curiosamente, al final del Evangelio aparece algo que propiamente no tiene como mucho que ver, que es Jesús cogiendo a unos niños y diciéndoles, los que son como niños, ¿no?, de ellos es el reino de Dios. Y el que no sea como un niño no entrará en el reino de Dios. ¿Cómo es un niño? Pues inocente. Un niño no tiene pecado hasta que no tiene uso de razón. Luego, lo primero es decir, mirad, no os justifiquéis. Lo que rompe nuestras vidas no son justificaciones humanas, sino que es el pecado, la realidad del pecado de la cual hablamos poco. Recuerdo un matrimonio amigo mío en Chile, una vez que fui allí de misiones, ella, que era mi amiga, me decía, cuando nos peleamos y nos tiramos los platos a la cabeza, sabemos que la única manera de reconciliarnos es pasar por el confesionario los dos. Pedir perdón al Señor, reconocer el pecado que tenemos. Una vez dicho esto, que el Señor ya ha subrayado la causa de los divorcios, la causa de las defecciones vocacionales, luego ya sí, dice, al principio no era así. ¿Qué se refiere con al principio? Al principio está refiriéndose a Génesis 1:1, al comienzo de la Biblia, lo que hemos leído precisamente en la primera lectura. Es decir, cuando Dios crea al ser humano, le crea con una vocación a la comunión, doble comunión, del hombre con la mujer y del hombre con Dios. Esa es la vocación del ser humano. Estamos hechos así. No es casualidad que nos enamoremos y pongamos en los puentes de las carreteras Pepito ama Pepita. Lo llevamos en el corazón. Cuando nos enamoramos, el amor está pensado por Dios. Y la sexualidad también, por cierto. No tiene nada de malo. Luego sí, llegará Génesis 3, empezará el pecado y ciertamente empezarán las dificultades. Pero al principio no era así. Pero ese era el plan de Dios. Luego llegó el pecado y lo estropeó todo, podríamos decir. ¿Cómo comienza Juan 1:1, el Evangelio de San Juan 1:1? ¿Cómo? En el principio el Verbo estaba junto a Dios. No es una casualidad que Juan 1:1 comience como comienza Génesis 1:1. En el principio. ¿Por qué pone eso Juan? Porque Juan, que es muy listo el chico, es el evangelista teólogo, dice, hay un nuevo principio. Con Jesús hay un nuevo principio. Porque es verdad que el pecado ha hecho estragos, pero también es verdad que Cristo es la nueva creación. Si Génesis 1 es la creación, la venida de Cristo a la tierra es la nueva creación. Y por tanto, lo que Jesús está diciendo es que con la gracia que Él trae por medio de los sacramentos, por medio del Espíritu Santo que se nos concede, podemos volver a realizar el plan de Dios. ¿Puede ser posible otra vez el plan de Dios? Que los dos salgan de sus casas y se hagan una sola carne. Eso no quita la dificultad. Recuerdo hace 2 o 3 semanas, un amigo mío de mi quinta, fui a comer a la casa de ellos, después de salir con la bici
salgo a despejarle un poco a él, ¿no? Una mañana despeje para que luego aborde los 4 o 5 hijos que tiene con fuerza. Y cuando estaba comiendo en su casa, que era un caos, ¿no? Pues imaginaos con 4 o 5 hijos, yo solamente ya media hora acabo con la cabeza como un bombo, ¿no? Si tengo a veces tentaciones de matrimonio se me quitan rápidamente. Pues hablamos la mujer y yo, y el marido, y me decía ella, pero ¿por qué somos tan diferentes el hombre y la mujer? ¿Por qué somos tan diferentes? O sea, la llamada a la comunión entre varón y mujer es ciertamente difícil, porque somos muy diferentes. Esto, quien tenga un poquito de calle lo sabe. Los políticos parece que no tienen calle. Es que físicamente, psicológicamente, espiritualmente también somos muy diferentes. ¿Es igual de diferente? No, hombre, no igual, pero podríamos hacer una equiparación a la diferencia entre hombre y Dios. ¿Cómo Dios nos puede decir que el fin de nuestra vida es estar en comunión con Él? Cuando Dios es infinito, nosotros somos finitos. Él es bueno, nosotros somos malos. Él es generoso, nosotros somos egoístas. Y sin embargo estamos llamados en esta vida a una comunión. Pues de igual manera llama la comunión entre varón y mujer. Las mismas dificultades podemos experimentar. Por eso la segunda lectura es providencial, porque la carta a los Hebreos dice: el que va por delante vuestro, el jefe de vuestra salvación, Jesucristo, Dios quiso probarle por medio del sufrimiento. Consideró que era necesario perfeccionar mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarnos a la salvación. Luego, si Jesucristo va por delante como jefe nuestro, guiándonos hacia el cielo, y aprendió sufriendo a obedecer, como dice Hebreos, ¿cuánto más nosotros tenemos que entender que en nuestra vida hay que sufrir para llevar a cabo la comunión? Y ahí es cuando algunos, con perdón, se cagan en los pantalones, porque no nos han preparado para sufrir. Pero el sufrimiento está en función de lo que buscamos: la comunión con Dios, la comunión entre varón y mujer, la santificación. Por eso el camino está trazado desde el principio. Y el pecado, aunque nos pone dificultades que nos hacen sufrir, no impide el plan de Dios para nosotros. Si hay tantos divorcios hoy en día, es porque la gente no tiene en cuenta el pecado, primero. Se romantiza demasiado el noviazgo y el matrimonio sin caer en la cuenta de lo que realmente es. Primero, podríamos decir, luego el pecado, segundo. Y tercero, no se recurre a Jesucristo para que Él haga posible lo que es imposible. Por eso, en verdad, un matrimonio empieza a quererse la primera vez que se odia. Porque solamente cuando puedes odiar a esa persona es cuando decides amarla. Mientras tanto, tienes mariposas en el estómago. Entonces decides realmente amar. Porque el amor es una decisión. Hombre, al principio es un sentimiento. Pero con el tiempo, el amor es una decisión. Yo decido amar a esta persona que hay veces que me repele. Es bonito escuchar a los matrimonios que llevan muchos años casados y que te dicen: es que me molesta hasta la manera de cerrar la puerta. Claro, lo que antes me atraía cuando se hacía con el pelo así, ¡ay, qué guapa estaba! Es que ahora está todo el día tocándose el pelo y me pone de los nervios. Y es curioso escuchar una cosa en el noviazgo que le vuelve tontito a él, podemos hacer lo mismo con ella, y luego verles en el matrimonio como eso mismo le saca de las casillas. Dios es capaz de, sin evitar el sufrimiento, es decir, sufriendo en el camino, de consolidar ese amor, de llevar a cabo la comunión entre el varón y la mujer. Lo que pasa es que es mucho más fácil ser cínicos hoy en día. Es mucho más fácil ser autosuficientes. Cuesta ponerse de rodillas en un confesionario y reconocer los propios pecados. No te cuento al cónyuge. Pero al cónyuge lo harás si empiezas pidiéndole perdón a Dios, claro. Porque es una escuela de la misericordia y del perdón. Por eso este Evangelio a nosotros nos salva. Porque nos recuerda la vocación a la que estamos llamados, la vocación de entregarnos. Estamos diseñados así. Nos gustaría ser autosuficientes y no vulnerables, pero estamos diseñados así por Dios. Y cuando le dice Pedro lo de, pues si tal es la situación del hombre con la mujer, no merece la pena casarse, le dice Jesús: eso es solo para aquellos que Dios se lo concedan. Claro, esto no es una elección egoísta de solterón.
Esto es un don que Dios da a algunas personas en función de una vocación concreta que es el sacerdocio o la vida consagrada. Pero es igual, estamos llamados de igual manera a entregarnos, Y si vivimos como soltorones, mal estamos. Luego démosle gracias al Señor que nos recuerda cómo estamos hechos, cómo estamos diseñados, qué es lo que nos espera, sufrir, si no romanticemos el matrimonio, pero cuál es el final del camino, que es la comunión. Termino. San Juan Pablo II, en la Teología del Cuerpo, que estamos estudiando, yo por lo menos estoy estudiando mucho en la universidad con los chavales, él llega a equiparar el acto sexual del matrimonio con la comunión sacramental. Claro, el momento de comunión entre varón y mujer en el matrimonio es el acto que da la vida, y el momento de la comunión entre Dios y el hombre es la fila de la comunión, como diría Hakuna, es decir, la Eucaristía que se nos entrega y donde nosotros le recibimos a Él. Qué hermosa es la teología católica, cómo cuadra todo, cómo explica la realidad, cómo nos pone delante las verdades y cómo también nos abre los ojos ante las dificultades y cómo, gracias a Dios, con la ayuda de Dios y de la Virgen, pues podemos solventarlo. Como hemos hecho en la montaña, cuando tengáis dificultades insalvables y hayáis tirado la toalla, coged el rosario. La Virgen María es la que en los momentos de dificultad, cuando parece que todo está perdido, es la que nos rescata y la que nos hace creer otra vez que es posible lo imposible.